no estás seguro que cuando mueras vas al cielo. Te va a ayudar mucho obedecer a tus padres si tú vienes a Cristo y lo recibes como Salvador personal. Ahora, la obediencia no está sujeta a que seas salvo. No me malentienda. No está sujeta a que seas salvo. Es un principio universal. Salvo o no salvo, hay que obedecer a los padres. Pero cuando tú eres salvo, es fácil obedecer a los padres. Porque el salvo, hermanos, que está controlado por el Espíritu Santo de Dios, el salvo que está siendo transformado por la palabra de Dios, santificado por la palabra de Dios, tiene un deseo de obedecer a sus padres. El deseo de ese hombre, de ese joven, de esa mujer, es por sus padres. El corazón de ese joven es para sus papás. Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón. Porque yo no quiero, hijo, nada más que hagas lo que te digo. Quiero que me des tu corazón, que confíes que yo tengo la mejor agenda para tu vida. Tengo la dirección de Dios para que tú tomes decisiones sabias en el Señor, hermanos. Muy importante. Ahora, continuamos. Hijos, obedeced en el Señor. Y luego dice: a vuestros padres. Hermano, a vuestros padres. Eso excluye la tradición. A veces, hermano, obedecer a los padres, los hijos creen que le están haciendo un favor a sus papás. Papá, hazme un favor. Sí, hijo, cómo no, con todo gusto te hago un favor. Te amo. Después le decimos: hijo, ahora tú hazme un favor. Hermano, obediencia no es un favor. Obediencia es una responsabilidad. Es algo que hacemos porque tenemos que hacerlo. Porque es la voluntad de Dios. Pero la tradición decía: tú obedece a tus padres como puedas y haz lo que puedas. Como un favor. Note lo que Cristo dijo, hermanos. Marcos 7:11, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera, ¿qué dice? Ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes. ¿Qué dice, hermanos? A estas. And you suffer him no more, or you don't allow him to do anything for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition, which you have delivered, and many such things do you. La Biblia dice, hermano, obedecer a los padres. Recuerda la tradición, pensando la tradición de los judíos que era una ofrenda, como un favor a los padres. Dice la Biblia, eso no es suficiente. Tú debes hacer todo lo que debes hacer por tus padres. Dice, y no les dejas hacer más por sus padres. Hermano, un hijo debe de hacer todo lo que Dios quiere que hagan por sus padres. Aún, hermano, cuidarlos en su ancianidad. Dice, es mi ofrenda a Dios. Y por eso estoy bien. Dice, versículo 3, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Para obedecer a los padres no es conforme a la tradición, es conforme a la voluntad de Dios. Obedecer a los padres no es conforme a la sabiduría de este mundo. Si tú le preguntas a este mundo, ¿qué es obedecer a los padres? ¿Qué es obedecer a los padres? El mundo te va a dar su definición de obedecer a los padres.
pues obedécelos. Well, obeying them, Pero hasta cierto punto, just obeying them up to a certain point. cuando ellos se quieren meterse en tus intereses o en tus planes, ahí ya no los puedes obedecer. Ahí tú tienes que reclamar. Ahí tú tienes que negociar. Ahí tú tienes que tratar de convencerlos que retrocedan en sus mandamientos. Y ahí hasta podemos tener un debate. Note lo que dice la palabra Santiago 3, hermanos. Por favor, Santiago 3. Dice la palabra en el versículo 3, capítulo 3, Santiago 3. Dice en el versículo 13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y qué, hermanos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, ¿cuántas veces hay contención cuando un padre está tratando de darle mandamientos a sus hijos? Hay hijos que hasta se enojan, se rebelan, le apuntan el dedo a su padre, le responden con malas palabras, con mala actitud. Hermano, eso no es lo que Dios dice. La obediencia es sí señor, o sí papá, sí mamá. Como usted diga mamá, como usted diga papá. Con todo gusto papá, con todo gusto mamá. Es mi privilegio. Me encanta ir a Chick-fil-A, y no es un comercial para Chick-fil-A, hermanos. Me encanta ir a Chick-fil-A porque todo les es placer allí. My pleasure, it's my pleasure, it's my pleasure. Deme una botellita de agua. Oh, my pleasure. Y le dices a tu hijo que haga algo. Hay contención. ¿Por qué? Porque su sabiduría, su forma de pensar es la de este mundo, terrenal. Y disculpe, pero dice la Biblia animal y diabólica. Por eso dice la palabra de Dios, la obediencia no es de acuerdo a la sabiduría de este mundo. La sabiduría, hermanos, es una sabiduría que aunque nosotros no tenemos esa opinión, aunque nosotros pensamos diferente, nos vamos a someter a nuestros padres, porque allí hay prosperidad, allí hay longevidad y allí hay bendición. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, y allí, hermanos, Él oraba: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y a veces los hijos tienen su voluntad, es normal, pero hermanos, un hijo obediente es como Cristo: no sea mi voluntad, pero la tuya. Porque la voluntad de los padres es importante para Dios y debiera estar en línea con la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros, padres, caminemos con Dios, para que cuando demos un mandato a nuestros hijos, no los irritemos, no los provoquemos a ira, pero les digamos la voluntad de Dios, no el capricho de papá. Capricho, hermanos. Eso. No el capricho de papá, no el capricho de mamá, pero la voluntad de Dios. Y con esa autoridad les damos ese mandamiento. Los padres tenemos una gran responsabilidad como autoridad. La Biblia dice, la obediencia a los padres excluye la tradición. O sea, lo hacemos bíblicamente. Incluye la sabiduría divina y excluye la sabiduría del mundo. Y, hermanos, excluye la desobediencia.
Obedecer, hermanos, Obedience es en todo. is in everything. La Biblia dice en Colosenses 3:20, Colossians 3, verse 20. es lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra, hijos, obedeced a vuestros padres Father, children, obey your parents cuando te convenga. when it is convenient. Versión Pastor Ramos. Pastor Roman, Hijos, obedeced a vuestros children, obey your padres parents. cuando no tengas nada que hacer, You don't have anything else. cuando no traigas pereza. When you're not in a hurry. No pereza, like slumber. O cuando no traigas otra cosa en tu mente. You don't have anything else in No. mind. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice, hermanos? Obey your parents En todo, in all things. en todo. In all things. Porque esto agrada al This is well Señor. pleasing unto the Lord. Hermano, y mire que los hijos I was watching the live thing on. obedecen a sus padres Obey their parents. y Dios les da prosperidad, God gives them prosperity, longevidad longevity, y bendición. and blessing. Última cosa, hermanos. The last thing. Bueno, vamos a pasar. Última cosa. Vamos a Efesios 6. Let's go back to Ephesians Dice, 6. hijos, son dos cosas más. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Quiero hablar de la palabra padres un I'd like to poquito. speak about this word parents just a little bit. Los padres son los únicos que tienen el derecho dado por Dios Parents are the only ones who have the right to para que sus hijos los obedezcan. that their children obey them. Do we even do that to you guys? Los padres son los únicos que tienen el derecho dado por Dios para que sus hijos los obedezcan. That their parents would obey, that their children would obey them. El derecho dado por Dios. The right to live by Es God. mi derecho que me obedezcas, hijo, All the websites My now. right, son, porque Dios me lo ha dado. because God gave it to me. Y si tú desobedeces, And if you disobey, te vas a ver con el juez. you're going to go before the judge. Hermano, cuando un hijo desobedece a un padre, When a child disobeys a parent, los padres tenemos jurisdicción y autoridad para corregirlos, authority to correct, para castigarles. to punish them. Pero cuando un hijo, hermano, When a child sobrepasa la jurisdicción de los is padres beyond the jurisdiction of the parents, y un hijo dice, me salgo de one la autoridad de los says, padres, I'm leaving my mom and dad's jurisdiction. adiós con la casa, adiós con las Bye to my reglas, house. Bye to adiós those con rules. los Bye mandamientos de mi papá, to adiós my con mom and eso. dad's rules. I'm over that. Bueno, ahora entras a otra jurisdicción, You enter into another jurisdiction, la jurisdicción del juez del universo, of the judge of the universe. donde él va a juzgar He will judge y él va a traer consecuencias por tu desobediencia. consequences because of this. A veces los hijos piensan, me voy de la casa, I think I'm going to leave home. nadie me va a pedir cuentas, voy a poder hacer lo que yo quiera hacer, me va a ir re bien. Mira, te vas de la casa mal con tus padres, no te puede ir bien. Amen, Wrong amen. with your parents. It's Amén. not right. No te puede ir bien. It's not going to go good for you. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, As the word of God says, para que te vaya bien, it may go well with thee. ¿qué tienes que hacer? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya It bien. may go well with Entonces, si te vas sin honrar a los padres, dejando corazones quebrantados, you leave broken hearts back there. habiendo cometido un crimen contra tus padres, habiéndolos deshonrado y desobedecido, no te puede ir bien. It will not, and it cannot go well for you. Y dices, pues ya no me va a traer mi papá de encargo, ya no va a traer mi papá atrás de mí. Charge anymore. He's not going to be over me anymore. Hay un Dios en el universo, hermanos, un Dios en el cielo, And the God of heaven, que es juzgador he's de aquellos hijos que rompen el derecho de los padres, que sus hijos los obedezcan, porque Dios quiere bendecir a los hijos con todo el corazón, hermano, y Dios quiere mostrarles, wants to show you Dios tiene la razón, that God yo quiero lo mejor para ti. is right. God Mire, has the best. hermano, el obedecer a los padres Obeying your parents es agradar a Dios, is pleasing God. desobedecer a los padres Disobeying your parents es agradar a Satanás. is pleasing Satan. No hay más que dos sopas, hermano. There's just two soups right there. ¿Agradas a Dios You're either pleasing God o desagradas a Dios? or you're not. ¿O hay otra, hermanos? ¿Verdad que no hay No otra? other soup. ¿O agradas a Satanás o lo desagradas? Or you're
not pleasing Amen. Satan. Cuando tú agradas a When Dios, you please God, desagradas a Satanás. you're then not pleasing Satan. Cuando tú agradas a When Satanás, you please Satan, desagradas a Dios. you're not pleasing God. Yes. Si tú desagradas a Dios, If you don't please God, es porque it's Satanás because Satan está teniendo su deseo, having his su plan, desire and plan, su agenda his agenda en tu vida. carried out in your life. Mira, esos hijos que Listen, those children no honran a sus that padres don't honor their parents, acaban muchas veces many times quebrantados, broken, acaban muchas veces en vicios, vices, acaban muchas veces con vidas que no tienen satisfacción, lives that are dissatisfactory porque Dios no puede poner su mano de bendición sobre sus vidas, upon their lives. porque no honraron They're not la autoridad más honor importante de the su greatest vida. authority in their life. Mira, si tu hijo no honras a tus padres y no los obedeces, Your parent, and you disobey them, tampoco vas a obedecer ni a honrar a tu patrón, or you obey your boss, ni a tu esposo, si eres hija, ni a tu esposa, ni a nadie, porque si no puedes bless to your wife, sorry, man, obedecer al que te engendró, obey the one that begot you, que el que te dio a luz, the one that gave birth to ¿por qué you. vas a engendrar al que te da trabajo? Perdón, ¿por qué vas a obedecer al que te da trabajo? Why are you going to obey your boss? ¿Por qué vas a obedecer al que se casa contigo? Why A honrarlo, why are you gonna obey the a one that you respetarlo. married? Why ¿Por are you qué? going to respect them? Finalmente la autoridad eres tú, If you No think Dios. you're the authority and not God, pero hermanos, la autoridad es Dios, then God is the authority. para que te vaya bien. That it may. Amen. Amen. Los padres son los únicos que tienen el derecho dado por Dios para que los hijos los obedezcan, Children might obey. y el respaldo de la autoridad divina Divine authority para castigar y perseguir el delito, o para perdonar y bendecir a los hijos. to punish the one who's delinquent or then to bless and help Los padres tienen una posición única have the unique que position nadie en el mundo tiene. that only no one else has in the world. Por naturaleza nacimos de ellos, Naturally speaking, we came from them. son nuestros progenitores, There are ancestros, ancestors. padre o madre biológicos. There are biological mother and father. Por eso, hermanos, Because of that, Dios no quiere el divorcio ni la separación. God doesn't want divorce or separation. Es muy difícil cuando te casas, Very difficult when you get married. cuando tienes tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. When we've got Que te my obedezcan. kids and you've got your kids and we bring them Amén. Amen. Porque no son biológicos. because they're not your biological. No eres su progenitor. You're not their ancestor. Tú no los engendraste Uh, o no los diste a luz. give birth to Es muy difícil. them. That's very difficult. Por eso, hermano, cuida su Because matrimonio. of that, take care of your marriage. Cuida tu hogar. Take care of your home. No digas, pues me voy y empiezo otro hogar, I'm just gonna otros go hijos. start another home, and more kids. Caos, tragedia, That's a tragedy. havoc. Es un problema, hermanos. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere el divorcio. Dios no quiere la separación. Dios quiere que seas fiel hasta la muerte a tu esposa, a tu esposa. Porque todo eso What's going to be beautiful? pone un ambiente That place is an de environment bendición para tus hijos around your y children, para tu esposa y para tu hogar. for your home. Dios no se equivoca, God hermanos. is not- God didn't get it wrong. Amen. El mundo lo complica. The world messes it up. Y Complicates. última cosa que quiero Last ver. thing that I'd like to say Hijos, is that children, obedeced en el Señor a vuestros obey padres, your parents in the Lord, porque esto es justo. for this is right. Esa frase, This hermanos, phrase, esto es this justo. is right. Hoy en día, hermanos, Nowadays, el mundo a lo malo the world le dice bueno, calls evil good, y a lo bueno le dice malo. and they call good I know, evil. Y lo justo lo ponen en áreas grises. The just, they try to muddy it, make it all gray. Pero para Dios, hermano, But for God, hay bien y mal, there's good and evil. bueno y malo, There's good and evil. blanco y negro. There's black and white. Dius dice, esto es bueno, God says this is good. esto es malo, This is evil. Amen. esto es justo, This is esto es just. injusto, This is unjust. esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Please God. Para Dios no hay confusión. For God, there's no confusion. Y dice, obedecer a tus padres Obeying parents es justo. is right. ¿Qué quiere decir justo? What does it mean to be just? Primero de Juan 3:7, por favor. 1 John 3:17. Justo, hermanos. Primero de Juan 1 3:7. John 3:17. Dice la palabra de Dios, hijos, nadie os engañe. Let no one deceive you. El que hace justicia He who does righteousness es justo como Él es justo. is just as he is just. El que practica el pecado es del diablo, Sin is of the devil. porque el diablo peca desde el The devil principio. sins from the beginning Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. to do the works of the devil.
Hacer lo correcto, doing what is right, lo que Dios dice, hermanos, doing what God es says, justo is just, y es justicia. and it's righteousness. Y eso agrada a Dios. It pleases God. José, esposo de María, era justo. Mary's wife, or Mary's husband, was just. Y por eso Dios bendijo a José, God blessed Joseph. que era un hombre justo. He was a just man. Hermano, dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos Are upon the righteous y and sus just, oídos abiertos and en his sus ears are oraciones. open to their cries. Le dice la palabra de Dios, la oración The eficaz prayer, the effectual, del fervent prayer of a righteous justo man, a righteous man, puede mucho. availeth much. Mire, joven hijo, si tú obedeces a tus Obey padres your parents. y haces lo justo If you do what is right, y eres un justo en la tierra, and you're a just one upon the earth, tú vas a poder agradar a you Dios. will be able to please God. Tú vas a poder orar You'll be able to pray. y Dios te va a oír. God will listen. Tú vas a poder ir You'll manejando be able to go driving, y Dios va a llevar sus ojos sobre de ti. and God's going to place His eyes. Tú vas a hacer un negocio, una empresa y Dios te va a prosperar. And God will prosper you in it. Tú vas a tener una vida You're going to have a life. y deseas cuánto gozo esta You're vida, going to say, oh, how Dios te va a dar joyful longevidad. because God has given it to you. porque Dios bendice la obediencia a los padres. Obedience to parents. Padre, gracias por este Father, canto. thank you for this afternoon. Gracias por tu palabra. Thank you, Father, for your word. Pido bendiga al Señor lo que escuchamos. Bless me.